Hola chiquillos, espero que estén súper bien. Ahora vamos a seguir avanzando con esta primera mitad del Chile en el siglo XX y como habíamos quedado en el principio de 1910, 1920, por ahí, ahora continuamos avanzando un par de añitos más y nos vamos a dar cuenta de que empiezan a existir cambios sociales, ¿cierto? Políticos, culturales, democráticos, un montón de cambios radicales que antes no se podían haber ocurrido en Chile, pero que ahora en este pedacito de la historia de nuestro país sí están cambiando. Entonces vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible para que usted vea esta presentación el día que nos veamos, el jueves o viernes, y ahí lo tendremos con más detalle. Esto va a ser básicamente una pincelada. Entonces aquí ocurre un siglo, ¿cierto? El siglo XX es el siglo de importantes cambios. Me falta una S ahí. Ya hay cambios en la sociedad chilena, ¿cierto? En base a lo social y a lo político. Algo que antes no ocurría era que las mujeres ahora por fin luchan por su derecho porque no eran tomadas en cuenta. Empiezan a haber organismos universitarios, hay un aumento de la migración campo-ciudad, la gente se va del campo a las ciudades y un movimiento de obreros por el tema de la cuestión social que habíamos visto en las clases anteriores. Y respecto a lo político, hay una aparición de partidos políticos y el rol de la mujer en la política, porque antes eso no se podía. Entonces, rápidamente, recordarle que aquí hay nuevos actores sociales y que existen estos cambios, ya producto de el tema del salitre. Por eso le decía a Chiquillos que el salitre era bastante importante. Entonces, estos sectores que eran los más deprimidos, la clase trabajadora, la clase obrera, ¿cierto? Empiezan a organizarse para reclamar estos espacios de participación, porque como lo vimos, ¿cierto? No eran tomados en cuenta y eran súper mal sus condiciones laborales y de vivienda. Entonces empieza a ocurrir aquí, cosa que nunca había habido, la nueva clase media, ¿ya? Por si usted se acuerda, nosotros siempre dijimos que era o usted era clase alta o usted era clase baja. Pero ahora, en esta fecha, ¿cierto? Empieza a ocurrir un quiebre y hay una subclase, ¿cierto? Que va a estar entre medio de ellos dos, que va a ser la clase media. Y esta gente, de a poquito, empezó a surgir, a surgir, a surgir. Básicamente, para que entienda quién es la clase media, eran funcionarios de gobierno, profesionales, ¿cierto? Que empiezan a estar un poquito más arriba que la clase trabajadora. En sí podría tomarlo como los hijos que no son obreros, ¿cierto? Y se transforman en un profesional. Esa gente va a ser la clase media, ¿ya? Su familia siempre fue trabajadora y está súper bien, ¿cierto? Pero pudieron sacar al hijo adelante, ¿me entiendes? Pudo ir al colegio, pudo ir a un instituto, que eso es lo que vamos a mencionar ahora también. Entonces, esa gente ya no pertenece a la clase baja. Empieza a aburrir este nuevo grupito de personas que vendría siendo la clase media. Y en base a eso empiezan a haber nuevos grupos organizados, cosa que nunca había habido antes porque no se escuchaba mucho la participación. Empiezan a ocurrir movimientos femeninos, ya que la participación en la política era algo nunca antes visto. Federaciones de estudiantes que todavía están, ¿cierto? Federaciones obreras que todavía están para las condiciones de las personas en general, chiquillos, para los trabajadores, para la voz de los estudiantes que quieren cosas también, ¿cierto? Y movimientos femeninos de mujeres que, reitero, nunca antes se había tomado a la mujer en cuenta, ni siquiera para votar, que también se lo voy a mencionar. Entonces, esta mujer chilena en el siglo XX poco y nada importaba, básicamente porque usted se quedaba en la casa, ¿ya? La mujer chilena en estos tiempos era dueña de hogar, ¿cierto? Se preocupaba de los quehaceres domésticos porque el que trabajaba era el hombre. Y mucho de la élite, ¿cierto? Social, que son las mujeres de clase alta, tampoco trabajaban, sino que se quedaban en la casa prácticamente como que eran bonitas, ¿ya? Pero de repente empezó a salir esta forma de querer participar más en la política y empiezan de a poquito, de a poquito, de a poquito integrarse la mujer en este aspecto. Ya se dan cuenta que ellas también tienen una opinión y una opinión contundente, entonces le dan esa participación de bien en un principio, pero le dan esa oportunidad de querer participar la mujer en aspectos políticos, ¿ya? Básicamente en la educación, porque ni siquiera podían ir a estudiar a la universidad. O sea, eran bien pocas las mujeres que podían estudiar en la universidad y también el derecho de sufragar, que es votar.
ya como que se iban a mandar una embarrada, no sé, las mujeres no votan porque no tienen idea, algo así decían. Entonces, en un principio dejaron que las mujeres, como ya vamos a tantear el terreno como lo hacen ellos, vamos a dejar que voten por un alcalde en un año. Y después, en 2 años más, vamos a ver si funcionó el que hayan votado por un alcalde, vamos a ver si pueden votar por un presidente. Así, ya, la mujer bien poquita participación tenía, pero se fue ganando terreno durante este periodo. Y todo eso, acuérdense que se encaja en la cuestión social. Ya lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? De que las condiciones de vida de estas personas, de querer estar viviendo en un lugar hacinado, no porque quieran, sino que las condiciones eran malas, ¿cierto? Toda esta migración del campo a la ciudad trajo el alcoholismo, la violencia, la pobreza, y eso había que mejorar, ¿ya? Y es por eso que salen las movilizaciones obreras, ¿ya? De ver que las condiciones de trabajo de estos trabajadores, valga la redundancia, eran pésimas, ¿cierto? Empezaron a organizarse en mutuales, ¿ya? Y esa palabra yo creo que usted la ha escuchado, que es cuando usted va a la mutual de trabajadores cuando tiene algún problema, o las mancomunales, que eran las que inventaron allá los obreros con el tema del salitre. Y cuando ya la cosa no funcionaba mucho, empezaron las huelgas. Entonces, con esas huelgas, la gente empezó a poder ser escuchada de una mejor manera. Y ya sabemos lo que ocurrió con el tema de que fueron a protestar, ¿cierto? Ocurrió el tema de la matanza de la escuela Santa María en Iquique, y esta noticia no pudo haber quedado en silencio. Entonces, gracias a ese episodio, ¿cierto? Empezó a pensar el Estado de Chile, ¿cierto? Ah, sí, hay que arreglar estas demandas obreras, solucionar estos problemas, ¿cierto? Para que no exista otra situación como esa. Y en base a eso nosotros veíamos el problema habitacional. Mucha gente con su casa, que ya casi no es casa, ¿cierto? Porque no hay agua, no hay, por ejemplo, baño, que lo habíamos mencionado, y estaba muy hacinado en conventillos, que lo puede llamar así, ranchos, o mejor dicho, cité, que son algunas de las palabras que usted puede encontrar como las viviendas populares, ¿ya? Ahí tiene fotito y lo puede ver más adelante también. Entonces aquí parte el tema de la democratización en las ciudades, cosa nunca antes vista, ¿ya? Entonces aquí recién, si usted lo ve rápidamente, en 1949 dice que la mujer puede votar, recién ahí, ¿ya? Antes de esa fecha las mujeres no votaban, y ahora hay un completo derecho a sufragio un poquito más adelante, 2 años después, 3 años después, que es algo importantísimo, ¿ya? Que participe toda la población, a eso voy, ¿ya? Y parte la expansión de la educación en Chile, ya no hay solamente colegios para gente con plata, ¿cierto? Sino que ahora se intenta de la mejor manera posible educar a la mayoría de la población, ese es un propósito. Y empiezan a existir los institutos, ¿ya? Ya no es que usted vaya a la universidad solamente, sino que puede ser un instituto profesional para sacar una profesión y seguir trabajando. Y entre paréntesis, le vuelvo a repetir, esa es la clase media que empieza a surgir. Y gracias a eso empieza un crecimiento urbano. Básicamente, vea el gráfico que está ahí a la derecha, y usted se va a dar cuenta de que efectivamente cada vez la población empieza a ser más grande, ¿cierto? Y ya no es tanto del campo, sino que se empieza a volver urbana. Ya no es tanta la población rural, sino que empieza a haber unas condiciones de vida avanzando el tiempo, ¿cierto? Mejores condiciones de vida para las personas, cosa que ya no me tengo muchas ganas de estar solo en el campo, sino que quiero ir a la ciudad porque tengo los servicios, ¿ya? Y eso sería todo, chiquillos. Espero que les sirva y nos veremos el jueves o viernes según corresponda. Estén muy bien, cuídense. Un abracito para todos. Futuramic and dynamic. They're new and different, all right. Dynamic and futuramic.